Hermanos, buenos días. Bendecimos el nombre del Santo bendito de Israel, que otra vez más nos permite aquí estar frente a Él, porque yo sé que en este momento, cuando usted decide oír palabra de Dios, usted está frente a Él. Él ya hizo su entrada triunfal allá a su casa, así que aproveche esa presencia, porque recuérdese que sin su presencia no pasa nada. Si usted lo anheló, usted lo deseó, usted clamó este día, esta mañana, y usted le dijo al Señor: Señor, yo quiero conocerte aún más, quiero, Señor, conocer de tu palabra, quiero, Señor, que me hables, quiero, Señor, que me bendigas. Si usted le pidió bendición a Dios, hoy el Señor lo va a bendecir de una manera grande y muy especial. Así que póngale mucha atención a la palabra de Dios. El Señor viene, hermanos, con su trompeta cierta, que es su palabra, su ADN, que viene Él con el anhelo y el deseo de que usted sea libre. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que en este momento reciba desde ya esa libertad en su vida para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Le damos gracias a nuestro Señor por habernos permitido una vez más el haber abierto nuestros ojos para mirarlo a Él. Porque yo sé que en cada milagro, prodigio, cada bendición, usted lo mira a Él, porque Él es bendición para nuestras vidas. Así que vamos a entrar al tema y quiero que ponga mucha atención, que deje de hacer lo que quizá en este momento estaba haciendo. Si usted no estaba ahí atento a oír la palabra, yo le quiero decir que el Señor ya está en su casa, así que hagámosle reverencia, así como aquella mujer, ¿verdad? Que aquella mujer que mis hermanos tuvo el gran privilegio, ¿verdad? De conocer el corazón de Dios y conocer los tiempos, los momentos, mis hermanos, porque a veces no conocemos los momentos cuando el Señor va a hacer las cosas maravillosas en nuestra vida, y por eso nos perdemos de muchas bendiciones. Así como aquella mujer que le vuelvo a repetir era María, ¿verdad? Aquella María que estaba a los pies del Señor. Ella no estaba en afanes, sino que ella estaba a los pies del Señor, y dice que ella tomó el mejor lugar. Amén. Así que yo le pido a usted que usted tome el mejor lugar, que esté a los pies de nuestro Señor. El tema que hoy quiero compartirles lleva por nombre: cuando nos convertimos en abominación hacia Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, de que en este momento Él, mis hermanos, haga una obra grande y maravillosa en nuestras vidas, porque recuérdese que Dios nos llamó a ser canal de bendición, y dice que de una boca no puede salir agua dulce y agua amarga, y que tampoco con la boca que bendecimos a nuestro Señor, alabamos a nuestro Señor y le pedimos a nuestro Señor, también a veces esa boca es usada para maldecir, para hablar lo que no tenemos que hablar, ¿verdad? Tristemente, mis hermanos, el ser humano a veces no se da cuenta de lo que está sacando de su boca, y eso mismo se le regresa, eso mismo le hace daño, y por eso miramos a veces eh, que no hay cumplimiento, mis hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nosotros, ¿verdad? No nos percatamos de que a veces estamos hablando mal, ¿verdad? Cosas malas, maldiciendo. Entonces, todo eso se nos revierte, todo eso, hermanos, viene a nuestras vidas, y por eso a veces le preguntamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué paso estas situaciones? ¿Por qué vienen estas cosas a mi vida? Pero no nos damos cuenta que a veces, mis hermanos, también nosotros de la abundancia de nuestro corazón hablamos. Amén. Así que vamos a poner mucha atención a esta palabra, porque cuando nosotros nos volvemos abominación delante de Dios es cuando nos volvemos profetas falsos. Que nosotros hemos leído en la palabra y sabemos que existen los profetas falsos, pero a veces los profetas no solo son aquellos que la gente anda buscando para que les profetice, para que les diga algo, ¿verdad? Que quieren, mis hermanos, nada más saciar su conciencia y creer que están bien. Y mucha gente, mis hermanos, del mismo que dicen ser del pueblo de Dios, se prestan para eso, porque quieren quedar bien con la gente, porque mis hermanos les interesa más quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Hoy en estos tiempos, mis hermanos, lo más importante, y en todos los tiempos debía de haber sido así,
pero el Señor es tan misericordioso que nos ha extendido su misericordia, que nos está dando, mis hermanos, tiempo a conocer sus verdades y que nosotros rectifiquemos. Porque, como le decía, en estos tiempos es cuando más, mis hermanos, se tiene que hablar específicamente, mis hermanos, de la conducta del ser humano. Porque si nosotros, mis hermanos, no tenemos un cambio de vida, es imposible que nosotros miremos a Dios un día. Es imposible que nosotros vayamos a mantenernos firmes. Es imposible que nosotros, mis hermanos, eh, el Señor nos guarde de todas esas situaciones venideras, de todo lo que ya hay cumplimiento de la palabra que ya está llegando, pero muchos no quieren, mis hermanos, entender todo esto porque simplemente porque no se nos da la gana, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que si yo busco la verdad en la palabra, la verdad me va a hablar a mí y me va a hacer libre. Y la verdad es Cristo, porque si yo soy cristiano evangélico, o mis hermanos o cristianos, yo les puedo decir, ¿verdad? Les puedo garantizar que si nosotros verdaderamente viviéramos en los evangelios o viviéramos la palabra de Dios así como vivió Cristo, nosotros seríamos unas personas diferentes, llenos de tanta bendición, mis hermanos, que nosotros con lo que cuando habláramos, cuando profetizáramos, los cielos y la tierra, se, mis hermanos se estremecerían, porque el Señor a eso nos mandó, a que tuviéramos poder en nuestra boca, pero no para maldecir, sino que para bendecir. Así que vamos a leer en Ezequiel 13, del 17 al 23. Pero quiero, antes de entrar a Ezequiel 13, 17, quiero hablarles un poco de lo que el Señor me daba cuando yo estaba sacando este tema y Él me hablaba y me decía que cuando nosotros mandamos mensajes brujos, dice, estos se convierten en verdad, en vendas para una persona. Son palabras de veneno mortal. O sea que cuando nosotros, mis hermanos, hablamos eh, algo malo, son mensajes que los que nosotros estamos mandando. Tanto como usted se lo puede estar mandando quizás hasta a un su enemigo o a una persona que está cerca de usted, o a veces, mis hermanos, a nuestros propios hijos. Porque aquellas personas, mis hermanos, que solo pasan rechazando a sus hijos, hablándoles cosas, mis hermanos, negativas, no cosas positivas, eso nosotros ahí nos convertimos en una persona que estamos profetizando mentira. Porque dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Si usted verdaderamente, cuando usted conoce a Dios, usted cambiara su forma de ser, su forma de hablar, mis hermanos, su forma de pensar, todo cambiaría su entorno. Pero imagínese que a veces nosotros, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? La misma boca que usamos para clamarle a Dios, para pedirle a Dios, esa misma boca usamos para poner, podríamos decir, sobrenombres a nuestros hijos, podríamos decir, mis hermanos, cosas que a ellos no les edifican, no les llenan, porque imagínense, nosotros tenemos que saber que toda persona, más, le voy a hablar un poquito más de nuestros hijos, porque son los que más tenemos cerca. Mis hermanos, y también son nuestra herencia que el Señor nos dio en nuestras manos, que si no la cuidamos también, mis hermanos, nosotros mismos la destruimos con nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nuestros hijos, ¿verdad? Ellos necesitan, mis hermanos, que desde que, imagínense que ellos estuvieran en el vientre, desde ahí ellos tienen que empezar a escuchar cosas positivas, oír palabra de Dios, mis hermanos, porque desde ahí ellos ya se van formando. Ya ellos, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y que nosotros, dice la palabra de Dios, que a veces usamos nuestra boca para maldecir lo que Dios hizo, porque Él es el que lo ha creado y a veces así pasa, por eso se revierte muchas veces, porque padres que a veces a sus hijos no los han motivado, no los han incentivado, no les han hablado, mis hermanos, cosas positivas, no que cosas negativas. Hay madres, mis hermanos, que lo que hacen es, ya cuando sus hijos, mis hermanos, tienen una edad donde ellos ya entienden, comprenden, que los padres no dejan de hablar de los demás. Mis hermanos, los niños van aprendiendo todo eso y a veces señalando a otras personas, hablando de otras personas, mis hermanos, todo eso ellos lo van aprendiendo. Y sabía usted que en el momento que usted está declarando, usted está profetizando, mis hermanos, hechicerías, porque sabía usted que a veces cree uno, tenía razón, dice, cuando yo digo algo,
las cosas así son, que a veces usted mismo ha mandado mensajes brujos a esas personas a las cuales usted está maltratando, oiga bien, porque las está maltratando. Hermano, nosotros lo que deberíamos de hacer es agradecer a Dios que si nosotros no estamos pasando por aquella situación que aquella persona está viviendo, porque imagínese una persona que anda en la prostitución, una persona que está, mis hermanos, hundida en el pecado, que una persona alcohólica, una persona que anda en las drogas, una persona, sea lo que haga, mis hermanos, esas personas están hundidas en el pecado. Y el Señor dice, id y hacer discípulos a las naciones, y nosotros lo único que podemos hacer a veces es criticar y no nos damos cuenta que eso se puede revertir, mis hermanos, de una u otra manera nosotros lo vamos a sufrir, lo vamos a padecer. Entonces mire cómo es el enemigo de astuto, de que hace, mis hermanos, que nosotros profeticemos, que nosotros declaremos, mis hermanos, y nos convirtamos en esos profetas falsos. Y ahí es donde viene, mis hermanos, donde nosotros nos convertimos en abominación para Dios. Abominación, mis hermanos, es algo detestable, algo donde, mis hermanos, el Señor ya no nos puede ver. El Señor, mis hermanos, no quiere saber nada de nosotros. Entonces, mis hermanos, lastimosamente, cuando la persona no oye palabra de Dios, solamente el día, mis hermanos, que quizás se acerca a la iglesia y quizá, mis hermanos, una vez a la semana oye palabra de Dios y a veces ni la escuchan porque mis hermanos están tan acostumbrados a que no, su oído no se ha hecho a oír palabra de Dios, ni tampoco, mis hermanos, son personas reverentes a la palabra de Dios. A veces cualquier cosa los distrae y ni la escuchan, no la ponen por obra. Imagínese usted si eso se hace, pero no es, mis hermanos, es diferente una persona que siempre está atenta a oír la voz de Dios, que siempre tiene reverencia, que siempre ama oír la palabra de Dios, escudriña la palabra. Esa persona, mis hermanos, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Esa persona, mis hermanos, su genética tiene que cambiar, tiene que sufrir, mis hermanos, una transformación. Sufre una transformación, pero para bien, no para mal, mis hermanos, porque todo aquello que lo ha tenido encadenado, todo aquello que lo ha tenido ligado al mal, mis hermanos, la persona va cambiando. Por eso, mira, hay personas, mis hermanos, que no pueden dar una bendición cuando mis hermanos saludan o algo, mis hermanos no lo sienten, es porque no es por costumbre, sino es porque no lo sienten en su corazón, mis hermanos. No pasan de un Dios te bendiga hasta ahí, pero no les sale más porque no están acostumbrados, no es parte de su vida el bendecir a los demás. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, pero usted se da cuenta que qué daño el que nosotros hacemos. Entonces, a veces, mis hermanos, nosotros señalamos a todos aquellos que mis hermanos que están haciendo hechizos, o sea, que son brujos, que son adivinos, los señalamos, los juzgamos y nosotros muchas veces no necesitamos ir a un brujo, lo que nosotros mismos somos los que nos convertimos en, en esas personas, mis hermanos, que nos volvemos abominación delante de Dios, porque sabía usted que todo lo que hablamos malo se dice que es como un veneno mortal. Yo le voy a seguir aquí leyendo lo que yo escribí. Las palabras de maldición siempre salen de un corazón enfermo, lleno de veneno. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando solo salen palabras maldicientes, mis hermanos, para alguien, o mis hermanos, aquella persona nunca puede hablar sin que maldiga. Siempre, mis hermanos, aquellas personas que se mantienen solo en el chisme. Mire, aquellas personas que hasta buscan, mis hermanos, cómo enterarse de las cosas. A veces, mis hermanos, no llaman a una persona para darle un saludo especial, para darle unas buenas nuevas. Y mire, y sabe que es lo peor, que blasfeman delante de Dios porque dicen, después de que ya han maldecido, empiezan a decir, ay, pero yo bendigo a esta persona. Mis hermanos, cuando de veras uno, aunque a uno lo maldigan, a uno lo señalen, a uno hablen mal de usted, mi hermano, si usted verdaderamente es hijo del Dios Altísimo, usted no lo tiene que ni mencionar. Y si lo menciona, lo va a mencionar una sola vez, que usted diga, yo
No importa lo que digan, lo que me quieran, los deseos que tienen para mi vida, yo los voy a bendecir. Y usted se da la tarea de bendecirlos. Pero imagínese, usted está dándole a lo mismo y a lo mismo y hablando lo mismo todo el tiempo. No hay un cambio en su vida, mi hermano. Nosotros no podemos tener la boca de Dios. El Señor no nos puede usar que cuando nosotros en el mundo espiritual, nosotros vengamos y declaremos y profeticemos en pos de Dios, palabra de Dios, no puede haber cumplimiento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que decimos, con lo que hablamos, porque tarde o temprano las cosas se van a revertir contra nuestra propia vida. Porque oiga bien, cuando algo sale de mí es porque así está mi corazón. Los corazones a veces están enfermos, mis hermanos, y sabe que a través de eso hasta enfermedades pueden venir, porque mis hermanos, poderoso es el Señor para lavarnos, para purificarnos, y dice que por su llaga fuimos sanados, y hay gente que declara esa palabra, por la llaga de Jesucristo yo soy sano, pero mis hermanos, pero su boca hablando lo que no tiene que hablar. Démonos cuenta, mis hermanos, cuando a veces solo amargura sacamos de nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos cosas negativas, declaramos sobre los demás, le decimos a aquellas personas no servís para nada. Imagínense qué profecía más falsa, mis hermanos, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos mis hermanos, todos, el Señor está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, pero las bendiciones yo soy el que las tengo que traer a la existencia. Las bendiciones no van a venir solo así. Las bendiciones, mis hermanos, tiene que haber alguien quien las declare, ¿verdad? Por uno. Entonces, imagínense que aunque uno venga de una familia donde usted fue, que lo maldijeron tantas veces, usted puede revertir todo eso, usted puede anular y cancelar todo aquello que un día dijeron en contra suya. Amén. Entonces, vamos a leer Ezequiel 13:17. Ezequiel 13:17. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 13:17. Vamos a leer del 17 al 23. Dice, ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. ¿Cómo es que profetizamos? Conforme, ¿qué dice? A nuestros propios delirios. O sea que una persona, mis hermanos, que anda, mire, tanto como aquellos profetas falsos que están en las iglesias y que se prestan, mis hermanos, a solo estarle declarando a la gente que todo va a estar bien, que nada va a pasar, que va a recibir esto, que va a recibir el otro. Y la gente, mis hermanos, hasta sembrando en aquella gente mentirosa, porque a la gente eso es lo que le gusta, es lo que le encanta nada más oír. Mire, usted no necesitaría que nadie a usted le estuviera diciendo nada. Si usted está haciendo bien las cosas delante de Dios, usted pone su vida en orden, mis hermanos, las bendiciones a usted lo van a perseguir y van a llegarle toda clase de bendiciones. Nadie le va a poder hacer frente ningún día de su vida a usted. Nadie le puede hacer daño, porque como usted es una persona que bendice, una persona, ¿verdad? Que usted, mi hermano, vive conforme a la palabra de Dios. Dice que no hay agüero para Jacob, o sea, no hay cosa mala para un hijo del Dios Altísimo. Pero cuando la persona, mis hermanos, verdaderamente hace lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, mire, aquí dice, profetizan según sus propios delirios. O sea que es una persona, mis hermanos, tanto como le digo, los que están en las iglesias a veces profetizando cuando Dios no les ha dicho nada, cuando Dios no les ha hablado nada, solo por mantener a la gente, solo porque mis hermanos quieren quedar bien con la gente. De esa misma manera también nosotros en nuestros hogares. Mis hermanos, a veces no les damos identidad a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nuestro corazón está enfermo, está sucio. Mis hermanos, de ahí es donde emana todo lo bueno o lo malo. Entonces, mis hermanos, porque como le decía, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos miran en nosotros nuestro ejemplo, cuando oyen que nosotros, mis hermanos, maltratamos a otros, hablamos de otros, ¿qué cree usted que ellos van a aprender también? O sea que usted está profetizando no solo sobre las personas que está hablando mal, sino que también sobre
sobre su misma casa, sobre su misma familia. Después queremos buenos resultados, después queremos que nadie se comporte mal, mis hermanos, pero tenemos malas entrañas, mal corazón. Entonces, por eso aquí la palabra dice, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, hay de las que hacen objeto de hechicería y sortilegio para atrapar a la gente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, cuando hablamos mal? Cuando profetizamos cosas que no son, como le decía, si yo en mi casa todo el tiempo me mantengo quejando, estoy profetizando cosas malas. Si yo todo el tiempo, mis hermanos, estoy en mi casa hasta molesto, enojado, porque otro vive bien, mis hermanos, pero si la otra persona, póngale que le crea a Dios, vive conforme a la palabra de Dios, en ningún tiempo habla negativo, solo habla positivo. ¿Quién le va a decir a Dios? No hagas eso. Mis hermanos, por eso esa gente que es odiosa, esa gente envidiosa, esa gente, mis hermanos, que todo el tiempo se mantiene quejándose por todo, mis hermanos, son personas que eso es lo que hay en su corazón. Volvemos a lo mismo, es un corazón enfermo. Entonces dice aquí, hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegio para atrapar a la gente. O sea que uno atrapa el alma de las personas. Así como una mujer, mis hermanos, cuando hace brujerías o hechicerías a un hombre o viceversa, a un hombre a una mujer, mis hermanos, cuando a veces hacen daño para conseguir, para tener a la mujer que quieren o al varón que quieren, mis hermanos, eso se les va a revertir después, porque después esos hombres, mis hermanos, o sea que ellas mismas se ponen un yugo, ellas mismas revierten lo que ellas hicieron, mis hermanos, después a ellas se lo hacen y es peor todavía porque mis hermanos dicen que con la vara que medimos, con esa vara vamos a ser medidos y todavía un poco más. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si usted lo ha hecho, si un día usted lo hizo, si un día usted dice por ignorante, porque no sabía, pero usted lo llegó a hacer, mi hermano, tiene que pedir perdón, no solo a Dios, sino que a la persona que usted le hizo daño, a esa persona que usted la hizo sufrir, a esos hijos que usted hizo sufrir, a todos se le tiene que pedir perdón y tiene que haber un arrepentimiento genuino, mis hermanos, porque a veces si no hacemos eso, muchas maldiciones a veces no se van de los hogares y Dios nos va a pedir cuenta porque nos va a decir, por falta de conocimiento a mi palabra, fuiste destruido, por falta de conocimiento a mi palabra, pereciste. Entonces, mis hermanos, porque el Señor, Él es fiel y por eso, y verdadero, y por eso hoy nos está hablando. Entonces, mire, dice, hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegio para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar, dice, la vida de mi pueblo? El Señor aquí hace una pregunta. Y salvar, dice, su propio pellejo. Mire lo que habla aquí la palabra. O sea, a veces, mis hermanos, hay gente que piensa que cuando hace daño, cuando hace mal, y aquello le resultó, ¿verdad? Porque aquello que dijo, se cumplió. Si yo tenía razón, por eso lo dije, porque yo sabía. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, irán a salvar su propio pellejo. O sea, no, mis hermanos, eso no es así. Entonces dice, ustedes me han profanado, dice, delante de mi pueblo, porque un puñado de cebadas y una migaja de pan, dice, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree que se mata, por las mentiras que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían, dice, morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Porque mis hermanos, imagínese usted, ¿qué será mejor que a usted le digan la verdad y la verdad a usted lo haga libre, que un día usted, mi hermano, alcance la santidad? Porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea que el Señor aquí nos está hablando. No está hablando, mis hermanos, de solo su venida, que un día que nosotros lo miremos a Él cara a cara. Está hablando, mis hermanos, que nunca lo vamos a ver. Mis hermanos, en ninguna circunstancia de que queramos que las situaciones a nosotros se nos arreglen. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando, donde nos está diciendo, mis hermanos, de que a veces hay gente, mis hermanos, que se dedica a profetizar, a declarar, mis hermanos, palabra en las mismas iglesias por un puñado, dice aquí el Señor de cebada. Mis hermanos, y poderoso es el Señor para darnos la bendición, mis hermanos, pero nosotros no tenemos que andarle diciendo a nadie, no va a pasar nada, tranquilo. Dios profetizando ahí uno solo para tener contenta a la gente. Por eso, mire, el verdadero profeta de Dios
Son poco la gente, mis hermanos, que verdaderamente entiende y son los que de veras, mis hermanos, los van a bendecir. Pero no importa, porque mis hermanos, por eso dijo el Señor, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y nosotros los siervos de Dios, cuando uno escudriña la palabra, ahí dice que nosotros tenemos que ser, mis hermanos, imparciales en todo. Nosotros no podemos, mire, así sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, quien sea, mis hermanos, nosotros no podemos, mis hermanos, ponernos del lado de lo malo, porque aquí lo que único que cuenta es la ofensa delante de Dios. Y uno no va a estar de acuerdo cuando, mis hermanos, hay una ofensa de Dios, cuando hay pecado, cuando la gente está haciendo mal y dice el Señor y uno no se lo dice, porque en la palabra de Dios lo dice, que si uno no advierte al pueblo, mis hermanos, si el pueblo derrama sangre, dice que eso va a caer sobre de uno, pero cuando uno, mis hermanos, habla y uno da el consejo y uno le dice a qué o no está bien, dice que uno, mis hermanos, se libra del derramamiento de sangre, porque imagínense, mis hermanos, es más importante el ser uno, mis hermanos, confrontado, mis hermanos. Ese es el amor de Dios, cuando Dios dice que Él disciplina al que ama. O sea, mis hermanos, Él lo toma a uno como hijo. Entonces, Él por eso, aquí el Señor nos está disciplinando esta mañana. Él nos está diciendo, ¿verdad? Que dice que uno a veces, mis hermanos, le da vida a lo que no tiene que darle vida y le da muerte a lo que no tiene, a lo que no tendría que morir, porque mis hermanos, hay gente, como le digo, como me da una buena ofrenda, da un buen diezmo, pues le voy a declarar, le voy a profetizar y nunca le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque ya no me lo va a dar. No, mis hermanos, si el que quiere hacerlo, lo va a hacer. El que quiere cumplir con Dios, lo va a hacer. Y lo va a hacer, oiga bien, al tiempo que el Señor le da hasta para darlo, porque a veces hay gente que hasta le cuesta, que hasta retiene todo y no se lo da al Señor cuando le hace las promesas. Mis hermanos, en primer lugar, siempre lo que viene de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, un siervo de Dios no se tiene que vender, mis hermanos, porque la gente quede bien con uno, porque esto nos va a pedir cuenta a Dios. Entonces aquí dice en el 20, por tanto, así dice el Señor omnipotente, estoy contra sus hechicerías, dice, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Hoy el Señor está llevando a libertad a mucha gente. Gente, mis hermanos, que un día le dijeron, eso no se puede, nunca vas a poder, nunca lo vas a lograr. Mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquellas personas, mis hermanos, y cuando le hablo de aquellas personas, son a veces los mismos padres que le dijeron un día a sus hijos, esto no lo vas a lograr, esto no lo vas a hacer. Pero mis hermanos, para aquellos que lo están creyendo, que lo están recibiendo en su corazón, yo tengo la potestad porque Dios me dio autoridad y mis hermanos, yo le puedo decir que yo anulo y cancelo todas aquellas palabras de maldición que enviaron contra aquellas personas que en este momento están, mis hermanos, recibiendo esta enseñanza. Y también yo le digo ahora, si usted también, por la misma amargura de todo lo que le hicieron, de todo lo que le pasó, usted también ha hablado cosas que no debe de hablar, pues ahora también usted pida perdón. Cuando usted pida perdón, usted puede anular y cancelar y dígale, Señor, yo anulo, Señor, todas aquellas palabras que un día, Señor, yo declaré sobre otras personas, bendícelas, ayúdalas, Señor, sea quien sea, mis hermanos, sea su peor enemigo. Usted bendiga a su peor enemigo, porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Mire, mis hermanos, a veces el siervo de Dios no es que esté de acuerdo con lo que la gente hace, sino que, mis hermanos, nosotros tenemos que perdonar. Yo así le pido a mi Dios que siempre me ayude a tener yo un corazón perdonador y bendecir a aquellos, mis hermanos, que quizá más han hablado de uno, lo han maldecido, que quizá mis hermanos lo han rechazado, porque recuérdese que a veces uno hasta por su misma familia hay más rechazo, pero dice la palabra de Dios que uno no es profeta en su propio pueblo. Así que yo de eso ni me preocupo, yo solo sigo adelante y yo no pierdo, mis hermanos, mis bendiciones, ni tampoco, mis hermanos, me cargo, ni
Nadie me va a quitar mi energía para seguir adorando y siguiendo trabajando en la obra de Dios. Uno solo lo único que tiene que hacer es hacer el bien y los bienes le van a venir a uno. O sea, las bienaventuranzas, cuando el Señor dice en su palabra, bienaventurado, dice aquellos que lloran, el Señor dice que los va a consolar. O sea, mis hermanos, a veces puede venir hasta mucho dolor a nuestro corazón cuando miramos el comportamiento de la gente, mis hermanos, que a veces gente que quisiera, mis hermanos, que uno les somatara la espalda por cuando están haciendo cosas que no deben, mis hermanos, pero uno no puede estar del lado, mis hermanos, del pecado. El que quiera, dice el Señor, el que vino a espada morirá. Porque mis hermanos, el Señor es así, que Él dice que por eso la palabra es como espada de doble filo. La palabra puede ser para levantarlo a uno, pero también, mis hermanos, la palabra viene a también, mis hermanos, muchas veces también a hacer lo que tiene que hacer, mis hermanos, si nos tiene que refrenar la lengua, la palabra, a través de la palabra se puede hacer. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios dice, rescataré, dice, a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de la presa, para que suelten la presa de sus manos, así sabrán que yo soy el Señor. O sea, mis hermanos, hoy ha venido la salvación. El que toma, mis hermanos, esta palabra, hoy va a ser libre. Como le decía, si lo maldijeron algún día y si declararon sobre su vida cosas que muchas veces hay gente, mis hermanos, que puede caer en alcoholismo, que puede caer en la drogadicción, en la prostitución, en muchas cosas, porque así dice la gente, así va a terminar. Sabe que un día yo me recuerdo, mis hermanos, que mi mamá contaba, ¿verdad? Que cuando ella dice que, porque mi mamá perdió su padre a muy temprana edad, dice que ella tenía, no sé si 9 o 10 años, y recuérdese que cuando mis hermanos, la cabeza falta en un hogar, cualquiera quiere llegar a mandar, cualquiera quiere, mis hermanos, hacer lo que quiere con las personas, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado porque recuérdese que nuestro Señor es nuestro Padre, pero lamentablemente, ¿verdad? Y le pedimos perdón a Dios que por la ignorancia a veces de muchos ancestros, de muchos, quizá abuelos, tatarabuelos que nosotros tuvimos, ellos no buscaban a Dios, no le creían a Dios. Entonces a veces mis hermanos recibían hasta lo que les decían, ¿verdad? Entonces dice que una vez a ellos, mis tíos quedaron pequeños y dice que llegó un personaje ahí, dice que les dijo, ¿verdad? Dámelos para enseñarles a trabajar. Entonces, pero como ellos estaban muy pequeños, dice que ellos no aguantaron el trabajo tan duro, porque mis hermanos, imagínense, los habían llevado a trabajar en agricultura y ellos no sabían nada de eso. Y esta persona dice que le dijo, cuando mi abuela dice que le dijo, es que ellos están muy pequeños, ellos no pueden trabajar en eso. Entonces dice que esta persona dice que dijo, ¿verdad? Que como borrachos iban a terminar, que iban a ser ladrones. Y mis hermanos, yo le he puesto que mi abuela no anuló, no canceló esas palabras. Y mis hermanos, y sobre todo lo que tenía que hacer, bendecir a esta persona, ¿verdad? Sino que de repente se enojó, se molestó y le dolió y quizá de repente ella también lo maldijo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mire cómo es el enemigo, porque a veces el enemigo lo único que hace es que usted escuche cosas negativas, palabras horribles y que de su boca vuelvan a salir otras palabras peores. Y mis hermanos, eso no debe de ser así, sino que nosotros, ¿sabe con qué le callamos la boca al enemigo o a los que a usted lo maldicen? Es bendiciéndolos, mis hermanos, porque dice que ascuas de fuego amontonamos, dice, sobre su cabeza. O sea que, mis hermanos, esas personas, el Espíritu Santo los redarguye, el Espíritu Santo no les permite que, mis hermanos, que nos maldigan, sino que el Espíritu Santo, mis hermanos, llega a un momento que hasta a ellos se les olvida hasta que uno existe. Pero lastimosamente, a veces nosotros, mis hermanos, no tomamos nuestras armas, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que si Dios dice bendice a los que te maldicen, nosotros los tenemos que bendecir. Entonces yo me doy cuenta de eso, mis hermanos, porque le quiero decir que así
las profecías falsas, esas profecías llegaron. ¿Por qué? Porque eran personas que no estaban cimentadas en la palabra de Dios, mis hermanos, adorando a dioses ajenos, haciendo cosas, mis hermanos, desagradables delante de Dios, ¿verdad? Porque, mis hermanos, nunca puede llegar algo sin que la persona no tenga puertas abiertas. Entonces, lastimosamente, mis hermanos, fueron hechuras que hizo el Señor, fueron hechos a imagen y semejanza, toda, podríamos decir, toda esta familia y mis hermanos, y se cumplió la profecía, pero es lo que le decía, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, siempre vamos a estar expuestos a que la luz con las tinieblas no se va a llevar, pero cuando nosotros, mis hermanos, verdaderamente andamos en la luz, nosotros no vamos a cometer esos errores de caer en la trampa, mis hermanos, y ser atrapados, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Porque imagínense cuando alguien va y le tiran también las cartas, mis hermanos, ¿qué cree usted? La persona con la otra persona se conecta, porque el que va a buscar que le tiren las cartas es porque quiere saber, mis hermanos, qué le depara el futuro, o mis hermanos, el brujo, el hechicero, ya sabe, mis hermanos, le lee solo en la mirada a la persona, de qué carece, mis hermanos, qué es lo que, ¿verdad? En busca de qué va, porque imagínense cuando llega y le dice, mire, yo quiero saber si mi esposo anda en malos pasos o mi esposa anda en malos pasos, dígame. Entonces, mis hermanos, la persona le va a decir que sí, y mis hermanos le va a decir, las cartas le dicen esto. Y la persona, mis hermanos, se lo cree. Y aquello viene a la existencia. Cuando mis hermanos van también a veces a pedir otras cosas, mis hermanos, es un contacto que tienen con la persona, mis hermanos. Y imagínense, como le digo, hablamos de los brujos, hechiceros, de todos los que hacen cosas así. Pero como le decía, en el mismo pueblo de Dios existe esto. Hay tantos brujos, tantas brujas, mis hermanos, que así, mis hermanos, estamos hablando, haciendo hasta oraciones, mis hermanos, a veces que no tenemos que hacer porque pensamos que lo que nos pasa es porque el diablo y el diablo y que porque el diablo y el diablo y el diablo. El diablo no puede llegar ni puede entrar a su casa si no hay puertas abiertas porque él no tiene el poder. El que le da el poder es Dios. El que le dice pasa o que no puedes entrar es Dios, porque el que pone cercos alrededor de nosotros es Dios. ¿Y quién, mis hermanos, se va a oponer ante lo que Dios dice? Recuérdese cuando el Señor le dijo al mismo diablo, dice que todos los ángeles están en el libro de Job. Si usted lo quiere leer ahí en Job, desde el primer capítulo de Job, ahí lo dice. Ahí donde él dice que todos los ángeles, dice, se hicieron presentes delante de Dios. Oigan, el Señor tiene, mis hermanos, sus ángeles, a quien Él decide mandarlos a donde Él los tiene que mandar. Entonces, mis hermanos, por eso dijo el Señor también que tenemos un ángel nosotros. Dice, hazle caso porque Él también, dice, puede castigar. Entonces, mis hermanos, el Señor dice que se hicieron todos los ángeles, dice que se hicieron, mis hermanos, presentes delante de Él, y entre ellos dice que iba el diablo, y el diablo dice que le dijo, has visto a tu siervo Job, dice que le dijo que él, ¿verdad? Como todo se lo ha dado, todo lo tiene, por eso dice que le dijo, habla de esa manera, pero quítale todo y a ver qué hace. Entonces, mis hermanos, a veces el Señor hay cosas que suceden en nuestra vida porque el Señor también prueba corazones, porque sabe que en Job ya mis hermanos también había entrado ya una rebeldía, porque el Señor ya le había hablado a él el comportamiento de lo que estaba pasando con sus hijos, mis hermanos, porque a él se le fue ya quitado todo. Y Job, mis hermanos, él no entendió, él no o entendió, y él lo único que hacía era llevar ofrendas delante de Dios, pero nunca, mis hermanos, él pidió, quizá ahí no dicen la palabra que él se postró y él pidió perdón, o fue a hablar con sus hijos y les dijo a los hijos, o aquí se pone el orden, o nada. Él no dijo nada, mis hermanos, y a veces mucha gente así lo hace, viendo que los hijos, mis hermanos, están en fornicación, que están en adulterio, que están, mis hermanos, metiendo mujeres a sus casas, que sacan una, entran a la otra, y todavía, mis hermanos, del lado de los hijos, mis hermanos, ese es ser uno malvado delante de Dios, porque no nos importa que el corazón de nuestro Señor, mis hermanos, llore cuando el Señor solo quiere bendiciones para nosotros. Pero mire, si nosotros fuéramos unas personas, mis hermanos, que tuviéramos, mis hermanos, como le dijera, que fuéramos delante de Dios rectos,
nosotros no dejaríamos, mis hermanos, que esas cosas sucedieran. Tal vez no que usted tenga que pelear con las personas que andan en eso, sino que clamar, orar y usted buscar la santidad para que usted ministre santidad. Pero ¿cómo quiero yo que Dios haga cosas grandes y maravillosas en mi vida si lo único que hago nada más es apapachar el pecado y menos de buscar la santidad? Porque mis hermanos, la santidad hay que buscarla. Hay gente que, mis hermanos, prefiere la riqueza, las grandezas y que digan que cuánto tiene, que esto y que el otro, que menos, mis hermanos, de buscar a Dios. Porque fácil es, mis hermanos, buscar a Dios con todo, ¿verdad? Pero mis hermanos, cuando verdaderamente el Señor mira a veces es cuando nosotros, mis hermanos, le creemos al Dios Todopoderoso, cuando quizá no existe nada y las cosas vienen a la existencia, cuando uno, mis hermanos, se pone en pos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿quién se presentó delante de Dios? El mismo diablo. Y el Señor le dijo, ve, no toques su vida, sino que solo lo mandó a que le quitara todo. Le quitó los hijos, le quitó sus bienes, le quitó todo. Y todavía sobre de eso vino una enfermedad, mis hermanos, y Job. Al principio, mis hermanos, dijo, el Señor dio, el Señor quitó, pero mis hermanos, llegó un momento donde su aflicción era tan grande que él, mis hermanos, no reconocía, sino que lo único que empezó fue a quejarse y a decir que mejor no hubiese nacido. Y mis hermanos, tantas cosas. ¿Y quién cree usted que se gozaba en eso? ¿Quién cree usted que brincaba de la alegría? Era el mismo diablo, porque él mismo, mis hermanos, se daba cuenta donde él decía, eso es lo que yo quiero que Job diga, eso es lo que yo quiero que Job no hable nada, nada positivo, y todo lo negativo lo va a perseguir, que es lo que nos pasa a muchos, mis hermanos. El Señor ahí no es que Él no pueda hacer nada. El Señor nos dice, escoge pues entre la vida y la muerte. Somos nosotros los que decidimos si queremos un cambio en nuestra vida, si queremos un cambio en nuestra casa. Es el Señor, mis hermanos. Como le decía, a través de todo estas, mire, estas maldiciones, porque a veces cuando una persona, imagínese, no hablan nada bueno de esta persona, mis hermanos, esta persona no hace nada bueno. ¿Y qué viene a la persona? Frustración. ¿Qué entra a la persona? Tristeza. ¿Y qué cree usted que viene después de la tristeza? Enfermedades, mis hermanos. Ahí es donde miramos la diabetes, ahí es donde miramos la artritis, ahí, mis hermanos, miramos a la gente, mis hermanos, que está con fobias, con miedos, con angustias, tantas cosas, mis hermanos, y sobre todo también le voy a decir algo, son las alergias. Hay gente, mis hermanos, que es alérgica, ¿verdad? Que es cuando hay aquellas personas se vuelven, mis hermanos, así que están tan molestas por la vida que están llevando, pero es porque han habido palabras que les han enviado, mis hermanos, y por eso, mire, es tan importante cuando usted tenga una enfermedad, que es lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, Padre, yo bendigo a los que me maldicen, Padre, yo bendigo a aquellos que quizá un día me hicieron daño y yo no tuve la capacidad, Señor, para quedarme callado y solo bendecirlos y bendecirlos y bendecirlos, que yo también decía mal, los maltraté, quise que les pasara esto. Mis hermanos, todo tiene que venir una rectificación, si no las enfermedades tampoco se van a ir. Entonces, a veces por eso hay gente que padece de situaciones así, mis hermanos, hay que pedirle a Dios, y por eso le voy a decir, esto no es excepto de muchos siervos, pueden padecer de estas situaciones, pero mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nuestro Jesucristo de la gloria dice que Él, por su llaga somos sanos. Entonces, si hay una promesa, pero mis hermanos, también dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No tenemos que albergar, mis hermanos, odios en nuestro corazón. No importa lo que le deseen, lo que hayan querido hacer con usted. Quizá de repente usted sabe que alguien a usted un día le hizo hechicería, brujerías. No importa, mi hermano, que hayan deseado lo peor, pero usted bendiga y la bendición le va a venir a usted. Amén. Y también, si usted sabe de que su familia hizo mucho daño, mis hermanos, pida perdón a esas almas, a esas personas, aunque ya hayan muerto. Usted les tiene que pedir perdón para que esas personas descansen en paz, mis hermanos, porque ahí están levantándose también espíritus vengadores que se levantan en contra de uno. Mire qué tremendo es esto, y si nosotros, mis hermanos, no escudriñamos la palabra, nunca sabemos lo que está ahí, mis hermanos, esos tesoros tan escondidos. Mira, hay gente que, mis hermanos, dicen, le hicieron daño y van a otro lugar para que les quiten el daño. Mis hermanos, el daño nosotros mismos no lo podemos deshacer con el poder de la sangre de Cristo, pero cuando nosotros buscamos y servimos a Dios de todo corazón y vivimos conforme a su palabra.
Y ya entendimos, ¿verdad? Que las palabras que han deseado sobre usted, sabe que hay gente, mis hermanos, que ha dicho que usted nunca se va a levantar. Y mire, la misericordia de Dios que ahí el Señor lo lleva, más o menos, ahí va usted pasándola. Pero mis hermanos, de eso no se trata. Hay cosas que se estancan, que se detienen y no pasa nada. Mis hermanos, y usted piensa, no, pero si es por esto, es por el otro. No, son cosas, mis hermanos, que para Dios no hay nada imposible, pero es porque tenemos todavía, mis hermanos, una mente y mis hermanos y un corazón que a veces deseamos mal, ¿verdad? O también, mis hermanos, no hay un dominio propio en nuestras vidas. Entonces dice aquí, rescataré, dice a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en las manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado, dice al justo, con sus mentiras y sin que yo haya afligido. Han alentado, dice al malvado, para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí dice, aquí la palabra nos está diciendo, no es que yo me lo esté alcanzando y que la pastora lo que dice, no. Por eso por eso ya no volverán a tener visiones, dices, falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes. O sea, mis hermanos, aquí el Señor está hablando también donde dice ahí que mis hermanos, de la aflicción de lo que yo le estoy hablando. Mire cuánta gente a usted solo con esas palabras que han dicho afligen el corazón de una persona, mis hermanos, porque lo detienen, porque mis hermanos, aquellas personas se frustran y mis hermanos se pueden volver estériles en todo. Amén. Entonces ahora vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a leer aquí en Salmo 139. Vamos a leer del 1 al 10. Salmo 139 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 139. Del 1 al 10. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia lees los pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya sabes todo. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría y me sostendría tu mano derecha. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios, si usted sigue leyendo este salmo, lo lee todo. Mis hermanos, usted se da cuenta de lo que David le decía ahí al Señor en este salmo, porque David conocía bien al Dios Todopoderoso. Y él le decía, Señor, ¿a dónde puedo irme yo con que tú no lo sepas? O sea, dice, aún mis palabras, aún todavía las palabras no han salido de mi boca cuando tú ya sabes lo que yo voy a decir. Porque el que escudriña, oiga bien, el que sondea el corazón es Dios. A través de su Santo Espíritu, Él puede, Él llega. No, Él nos hizo a imagen y semejanza. Él sabe, mis hermanos. Él conoce todo lo nuestro. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a ocultar nosotros de Dios? Por eso le digo, lo que usted ha hecho en oculto, el Señor a través de la palabra se lo va a sacar a la luz. Si Dios hoy nos está hablando
y usted hoy está escuchando, es porque el Señor quería que usted escuchara este tema y que usted hoy ponga la palabra por obra. Pero aparte es, mis hermanos, cuando no queremos, porque mire, estas prédicas no a muchos les gustan. A muchos lo que les gusta es que nada más les hablan de que, mis hermanos, que aún miremos ahorita lo que miremos, que nosotros vamos a vencer. No, yo no voy a vencer si yo no estoy bien con Dios. Dios no puede guardar ni cuidar, mis hermanos, a alguien que todavía hay un desorden en su vida, que lo único que le interesa es, mis hermanos, todo menos Dios. Entonces, mis hermanos, Dios no se puede comprometer con alguien así. Y muchos, como no leen la palabra, no entienden, mis hermanos, que los tiempos se están cumpliendo, que el tiempo ya, mis hermanos, la venida del Señor está pronta, que el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta y está tocando para que le abramos. El mismo pueblo de Dios, mis hermanos, es al que Dios le está hablando. Aquí no le está hablando el Señor, mis hermanos, a los que andan perdidos en el mundo. Le está hablando a usted y me está hablando a mí y nos está diciendo, tenemos, mis hermanos, que saldar todas estas deudas que tenemos, deudas de amor. Por eso situaciones que tenemos en nuestra vida no se arreglan. Hemos orado, hemos clamado. Ay, Señor, yo te he pedido que mis hijos sean así, que mis hijas sean allá, que mis nietos sean aquí, que mi familia no sé qué, que mi familia no sé cuánto. Mis hermanos, no va a pasar nada. Perdiendo el tiempo estamos. Y eso no quiere decir que usted no coma, que usted no vista, que usted tenga todo en sobreabundancia. Eso no tiene nada que ver. Esas no son las bendiciones. Las bendiciones es de que usted sea una persona recta, correcta, justa delante de Dios, que reconozca que mis hermanos ha hecho daño, porque mis hermanos, cuánta gente mundana, mis hermanos, y haciendo cosas malas, a través de las cosas malas que hace, obtienen esto, así como lo que yo le estoy hablando. Cuánto profeta falso, mentiroso, engañoso, enriqueciéndose, pero mis hermanos, a pura mentira. ¿Cómo cree usted que van a terminar y cómo va a terminar aquella gente también que le cree, aquella gente, mis hermanos, que no quiere buscar la verdad y que la verdad lo haga libre? Sino que mis hermanos nada más de puras esperanzas viven, mis hermanos. La esperanza tiene que ponerse en Dios, no en la gente, mis hermanos. Entonces, vamos a leer otra cita bíblica en Jeremías 16 y 17. Jeremías 23, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, así dice el Señor Dios Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alimentan a ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que no han, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar, y a los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Entonces, mis hermanos, lo que yo le estaba diciendo, aquí está, mis hermanos, en la palabra. Aquí el Señor está hablando. La boca de Dios nos está hablando esta gloriosa mañana. Nos está diciendo, mis hermanos, que imagínese usted, como le digo, hay gente que se dedica solo a eso y no importa que la persona, mis hermanos, esté en pecado, que la persona ande mal, y va a declarar, y va a profetizar, y va a decir, y la persona, mis hermanos, piensa que está bien y las promesas se van a cumplir. Mis hermanos, eso no es así. Es como que usted, aunque a usted le hayan dicho un día, mis hermanos, que sus hijos van a llegar a hacer esto, van a llegar a hacer el otro, pero usted ¿qué ha hecho para que esa promesa se cumpla? No se va a cumplir, mi hermano, si usted primeramente no busca el reino de Dios y su justicia para que lo demás le venga por añadidura. No pueden pasar las cosas. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención a la palabra. Vamos a leer ahora Malaquías 1, 2 y 3. Malaquías 1, dice la palabra de Dios en Malaquías 1, 2 y 3. Dice, yo los he amado, dice el Señor, y cómo nos has amado, replican ustedes. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo,
amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación. Entregué a su heredad a los chacales del desierto. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor dice, mire pues lo que está diciendo, porque a veces así nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? Echándole las culpas al diablo, y va de hablar del diablo, honrando más al diablo que honrar a Dios. Esa gente honra más al diablo que honrar el nombre del Dios Todopoderoso, al gran yo soy, al que tiene el poder de la vida y de la muerte. Él es el único. Entonces, mis hermanos, y Él es el único que da bendición, y la bendición que Él da no añade ni tristeza ni dolor, y la bendición que le da es para que usted se la disfrute, no para que usted la pierda, como le pasa a mucha gente, que nada más, mis hermanos, solo pérdidas y pérdidas, pero en su mente piensa que porque tiene mucho trabajo, que porque tiene esto, que porque tiene el otro, y mis hermanos, ni se lo disfruta. No, en lo que da el Señor no añade ni tristeza ni dolor. Entonces dice aquí, dice el Señor, mire, hace una pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces, mis hermanos, ¿no eran ellos hermanos? ¿No venían del mismo vientre? ¿Pero qué pasó? Uno, mis hermanos, aunque mis hermanos no hizo bien, pero mis hermanos rectificó. Y ahora, mis hermanos, fue cuando Jacob fue llamado Israel. El otro no, el otro le dio igual. Cometió errores. Él traía, mis hermanos, él fue el que nació primero, traía la primogenitura, mis hermanos, y siempre el que trae la primogenitura, mis hermanos, es el que se lleva la bendición. O sea, como también, mis hermanos, en el Señor, aquel que hace bien las cosas para Dios es el que se lleva la bendición del primogénito, no porque nació primero. Mis hermanos, en lo espiritual es aquel que, mis hermanos, pelea la buena batalla hasta por su familia y por los demás. Entonces Dios le da la bendición del primogénito. Pero desecha, mis hermanos, aquel que oye palabra de Dios y no la pone por obra, que aquel que no es reverente a la palabra de Dios. Fue reverente Esaú, mis hermanos, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, a él no le importó. Solo, mis hermanos, lo que dijo su boca. Ah, sí, dijo, te la doy. Y se acabó, mis hermanos, no hubo bendición para él. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿acaso no eran hermanos? Lo mismo le digo yo hoy. Todos hemos comido el mismo pan espiritual, porque yo sé que todos, lee usted la Biblia, yo también leo la Biblia, otros leen la Biblia, pero mis hermanos, no para todos son las bendiciones, aunque lea la Biblia. Si no la vive, no rectifica, podemos ver estado bajo la misma nube, comiendo el mismo pan espiritual, pero mis hermanos, la bendición no va a ser igual, porque el Señor no se retracta de lo que Él dice y sus promesas, así como se tiene que haber cumplimiento, ¿verdad? De lo que Él dijo que puede pasar, como también lo que nos puede dar. Así que la decisión es nuestra. Yo lo bendigo a usted, bendigo su casa, bendigo todo lo que Dios le ha dado en mayordomía. Oiga bien, cuando yo le hablo de mayordomía, le estoy hablando de que usted es un mayordomo, ¿verdad? De su vida. El Señor a usted le dio vida, el Señor a usted le ha dado tiempo. Todo eso el Señor lo puso como mayordomo a cuidar su tiempo, su vida. Y también, mis hermanos, le dio a sus hijos, le dio su casa, le dio un esposo o le dio una esposa. Todo, mis hermanos, tenemos que cuidarlo. Y si hemos cometido tantos errores, podemos rectificar. Ya el Señor hoy le dio una enseñanza donde usted puede rectificar y salvarle la vida a su propia familia. Y usted entienda que esa conducta que muchos tienen no es porque quieran, deje de estarle recalcando, diciendo lo mismo, que son esto, que son el otro, no, que mejor busquemos la santidad, que nos dé pena, mis hermanos, hasta andar contando que son esto, que son el otro, que son aquí, que son allá, creyéndonos los sufridos, las víctimas, cuando somos nosotros los que si Dios se ha presentado a nosotros, porque Dios se presentó a usted, se presentó a mí,
mis hermanos, con su palabra, y Él nos está dando la solución. Aparte es que nosotros no queramos hacer nada, que amemos más otras cosas, que amemos más, mis hermanos, porque creemos que solo porque buscamos a Dios y servimos a Dios no valemos nada, sino que yo valgo más, pero cuando yo hago esto, hago el otro, no importa que yo sacrifique a mi familia. Hermanos, mucho cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Así que bendiciones de lo alto, y recuérdense que hoy en la noche hay una nueva enseñanza, una enseñanza poderosa, ¿verdad? A las 8 de la noche, hoy mismo. Así que yo espero que usted nuevamente se vuelva a conectar. Yo le bendigo y declaramos que esta palabra llegó a su espíritu y que usted la va a poner por obra, y también que su familia fue hoy liberada de toda maldición que alguien le haya mandado o que los mismos padres le hayan mandado. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bendiciones y muchas gracias por esos mensajitos que usted nos envía. Y a usted que mira esta prédica también por el canal de YouTube, le bendecimos, y recuérdense que ahí estamos orando por ustedes para que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra no solo quede en usted, sino que también vaya a todas sus generaciones para que sean benditas en esta tierra. Bendiciones de lo alto, mis hermanos.